Y como les podría yo decir muchos casos locales o muchos casos que se dan en la República, que son precisamente algunos esquemas de desesperación tal vez que tienen las autoridades como para poder de alguna manera pues cerrar el círculo de su investigación y obtener una sentencia condenatoria. Pero cerraba yo con el caso de Florán Cassés y aquí el caso, finalmente, como decíamos, de la importancia, la trascendencia de este caso, no es que se liberó a esta señora, sino que a Juan, a Marcela, a Hugo, no nos van a poder detener hoy y presentarnos la semana que entra. O no nos deberían sembrar algunos medios probatorios para poder justificar la actividad de esa procuración de justicia. Déjame preguntarte algo que ronda cada vez que hablamos de este tema. Uno, ¿los jueces son imparciales? ¿Sus veredictos son autónomos? ¿No hay diferentes clases de justicia según sea la persona que es juzgada? ¿No hay billetes de por medio? ¿No hay relaciones de por medio para decidir? Mira, yo creo que son muchas preguntas y no a todos te puedo decir que sí o que no. Para empezar, porque hay que decir que primero nuestro sistema judicial se divide claramente en dos. Primero, el que es el federal, aquel que depende del Consejo de la Judicatura Federal, que prácticamente corresponde a juzgados federales, tribunales unitarios federales y tribunales, todos los tribunales de circuito, ¿no?, en materia federal. Y por otro lado existen los tribunales que dependen de cada una de las entidades, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pues están claramente los tribunales locales, familiares, y por otro lado vemos por ahí los tribunales federales en el Boulevard Independencia, este edificio muy grandote que todos conocemos. Bueno, hay que decir que esa diferencia no es nada más un edificio, ¿no?, sino que también se encuentran una serie de elementos que han venido permitiendo que en materia federal se desarrolle tal vez con mucho mayor holgura. ¿Por qué? Porque hay mayor presupuesto, porque hay mayor capacitación, porque existe un proceso que se ha venido dando a lo largo de muchos años, mientras hay que decir en materia local estuvimos rezagados por muchos años en ese esquema, ¿no? O estamos rezagados. De tal suerte que cuando se tienen que aplicar esta serie de criterios, pues normalmente no estamos ni acostumbrados ni tenemos tampoco las facilidades técnicas o económicas para que se puedan ir presentando. No obstante, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿realmente existen todavía vicios dentro de los esquemas de impartición de justicia? Y la respuesta es evidentemente que sí. Sí, pero hay que decir que muchas de estas sí son imputables propiamente a los jugadores del esquema de justicia, y otros no lo son. No lo son porque, pues tal vez no les corresponde a ellos resolver muchos de los problemas que tiene este país. Y te voy a poner un ejemplo, tal vez el más claro. Me decías tú, ¿existe aquí un tipo de discriminación económica para la aplicación de la ley? Yo te diría tal vez no en la mayoría de los casos. Pero sí creo que existe una discriminación en la medida en que no tienen muchas personas de acceso a una defensa adecuada. Y sin embargo, pues tal vez aquellas personas que tienen mayor capacidad económica se pueden permitir la contratación de un abogado que pueda resolver con mayor holgura el problema en el que se encuentran inmiscuidos. Entonces, tal vez nos encontramos en una serie de problemas que en unos casos sí corresponden evidentemente a un tema de impartición de justicia, y en otro nos encontramos involucrados de alguna suerte también en los problemas que corresponden a todos los mexicanos en todas las circunstancias y tal vez en todas las profesiones. Ahora, Hugo, ¿se garantiza el cumplimiento de la presunción de inocencia? Fíjate que precisamente yo creo que esto es uno de los temas que se han venido consolidando a partir de los últimos años, y es precisamente lo que ha venido fortaleciendo, yo creo, ese esquema de derechos humanos, y que por otro lado también ha venido siendo señalado. Es decir, en la medida en que tal vez reconocemos que una persona pues no se encontraba 100% en una, vamos a decir, en una condición de percepción favorable, como en este caso de 32 o de Florán Cassés, pero sin embargo también reconocemos vicios importantes dentro de los procedimientos que permiten que estas personas salgan libres. Déjame compartirte lo que nos dicen. Aquí en Coahuila, ¿qué resultados podemos esperar cuando las instalaciones de las salas de juicios orales, las obras correspondientes, no se han podido terminar por falta de recursos? ¿Qué podemos esperar
en Coahuila cuando el Poder Judicial no tiene recursos para inversión o mejora del equipamiento, ya que de su presupuesto el 90% se aplica a servicios personales, es decir, a la nómina. ¿Qué podemos esperar en Coahuila de la Administración de la Justicia cuando la Procuración de la Justicia, o sea, ministerios públicos, sin la capacitación y conocimiento del nuevo sistema de justicia penal que deriva en la integración deficiente de las averiguaciones previas, que se consignan a los juzgados y que terminan por liberar a los presuntos delincuentes? Acuérdense que hay también ya una petición de la auditoría al Consejo de la Judicatura que investigará las contrataciones supervisadas por el exdirector de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, destituido en febrero pasado. Ahí está hablando de corrupción del Poder Judicial Federal. Si así está dentro de esta institución, ¿qué podemos esperar hacia el exterior en la administración de la justicia a nivel federal? Bueno, otra vez son un chorro de preguntas, ¿no? Pero hay que decir que yo creo que decíamos como hace unos segundos, ¿no? Tal vez los problemas que se viven en materia local son muy diferentes de aquellos que se viven en materia federal. Tal vez hay que decir sí, en materia local falta mucha inversión, falta mucha capacitación, falta personal, faltan juzgados. Hace algunos, meses, o si no, para no decir años, cuando todavía Gregorio Mata era presidente del Tribunal Superior, aquí precisamente en esta mesa comentábamos algo, y decía él que el problema de FINCREA no se había traducido necesariamente en un desabasto o en un problema que pudiera de alguna manera impedir el buen funcionamiento de la administración pública, pero que no obstante eso iban a cerrar algunos juzgados como para consolidarlos en otras regiones, ¿no? Y sin embargo eso no suena lógico, ¿no? No suena lógico al punto de que en la ciudad de Torreón, por ejemplo, los juzgados civiles siguen siendo el mismo número de juzgados que antes de que cerraran los de Matamoros, ¿no? Por decir una cosa. Entonces, bueno, sí estamos viendo efectivamente una incapacidad también, porque, pues a partir de esa falta de recursos, pues tal vez se van demostrando muchas de las carencias que tiene nuestro Poder Judicial local. Y en materia federal hay que decir que tal vez ahí es en donde, como en todas las instancias, pues tal vez los problemas de corrupción se presentan en otras esferas y no necesariamente en el día a día de la impartición de justicia. Es decir, tal vez vemos o hay un poquito más de confianza de la ciudadanía en general en el Poder Judicial Federal, porque pues existe un poquito más de independencia, tienen unos sueldos muy decorosos y se trata tal vez de instancias en las cuales se ve con menos recurrencia el tema de corrupción. Sin embargo, tal vez, no podemos dejar de hablar de macro corrupción en ese tipo de tribunales, porque evidentemente el presupuesto que manejan es mucho y se presta pues para muchas, vamos a decir, malos manejos. Eso no quiere decir que esté presentándose permanentemente, pero pues hace unos pocos días, como bien comenta Marcela, ya se presentó un caso similar, ¿no? Pero sueldos decorosos, estamos hablando de los jueces, de los magistrados. Sin embargo, la propia PGR realizó un estudio, un diagnóstico en el que revela que, por ejemplo, el aumento de jerarquización en la Policía Federal no conlleva incrementos sustanciales en los salarios de los policías. Y, por ejemplo, en el caso de los peritos, no hubo incrementos tampoco. Entonces, eso se presta, obviamente, al cohecho, no a la corrupción. Bueno, sí, efectivamente. Hay que decir que no necesariamente todo lo que sucede en el Poder Judicial Federal se ve en la administración federal, ¿no? Porque estamos hablando tal vez de la Procuraduría General de la República y ya no hablemos tal vez también aquí en lo local. Es decir, se trata tal vez uno de los elementos en donde menos dinero se invierte porque es tal vez uno en donde físicamente menos se puede ver. Y sin embargo, yo creo que esta debía ser una de las tareas torales del gobierno, porque en la medida en que exista un Estado de Derecho consolidado, en la medida en que los ciudadanos sintamos esa confianza, en esa misma medida va a haber más personas dispuestas a invertir en nuestro país o en nuestra región, y en esa misma medida también estaremos nosotros dispuestos a creer en las instituciones, porque hay que decir algo, vivimos un esquema de erosión de instituciones a partir de que hemos perdido la confianza en ellas. Muy bien, doctor Hugo Morales, abogado postulante, titular del Contexto Legal, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contexto. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias.